Buenos días. Vamos a iniciar el acto de apertura de curso de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Estas palabras las tenía que estar pronunciando aquí el rector de la Universidad Politécnica, el profesor Carlos Conde, pero las circunstancias del día de hoy, donde había convocado un consejo de gobierno, no sé si ordinario o extraordinario, pero un consejo de gobierno, y al mismo tiempo algunas turbulencias que se han producido en torno al consejo y que parece que o se ha retrasado o que está pendiente de iniciar, ha hecho que me llamase el rector diciéndome que no podía acudir hoy a primera hora, que va a intentar. Permítame usted que yo ponga al final un comentario personal diciendo no sé si lo va a conseguir. Va a intentar, tras la conferencia que es el eje central de esta sesión, va a intentar acudir aquí porque luego nosotros, bastante los que están aquí presentes, tenemos la reunión del Consejo Asesor de la Cátedra y él como rector en principio y siempre el rector ha estado presente. Déjenme solo hacer un comentario para completar estas primeras palabras de salutación, aparte de desearles que sea un buen día y que lo pasemos aquí a gusto. Miren, como muchos de los presentes saben, el acto de apertura de curso de la cátedra es algo informal, es algo que no es sistemático ni tiene una parafernalia en torno a él, sino que pensamos cuando las circunstancias son más adecuadas por los temas a tratar, por las circunstancias son las más oportunas desde el punto de vista de la cátedra o por cualquier otro de estos hechos, pues buscamos un ilustre conferenciante en nuestro entorno más próximo, también es verdad, y le pedimos que si está dispuesto a dejar una parte de su tiempo en la preparación y la exposición luego aquí y con ese motivo en torno a ello hacer una pequeña reflexión sobre cómo están los trabajos de la cátedra como parte secundaria de ese acto y como parte principal la conferencia que hoy la va a dar Javier Uceda y que incluso él me decía si tenemos tiempo hasta puede haber un tiempo de coloquio. Así ha sido la vez anterior, si no mi memoria no me falla, lo cual suele ocurrirme bastantes veces. Fue el profesor Jaume Pallés quien dio la anterior de las conferencias de este estilo. La vez anterior tengo duda en el orden si fue el profesor Ángel Gabilondo o Ana María Ruiz Tagle y hay alguien más yendo hacia atrás en la historia, pero esa memoria que decía que si me falla, pues si me falla, entonces no me acuerdo exactamente, pero para eso Jorge seguro estará pensando que tendría que decir tal nombre. ¿Cuál es? ¿Algún nombre? No. Bueno, es que a él le suele fallar incluso más que a mí. Bueno, entonces... Bueno, pues solo quiero explicarles cómo se desarrollará el acto y del modo siguiente. Miren, en primer lugar, como corresponde a un acto de este, quiero usar y abusar de su tiempo, como suele ser en este tipo de acto de apertura de curso, en los actos formales se hace mediante una lectura de la memoria de actividad. No, esto no lo haremos, ni voy a hacer un desarrollo lineal de lo que estamos haciendo, pero sí una cierta reflexión sobre las inquietudes que nos obligan o nos animan a trabajar en unos temas y dedicarle más tiempo a unos temas que a otros, y por qué lo estamos haciendo y en el contexto actual. Eso será unos pocos minutos al principio. Y luego viene la parte central del acto, que es la conferencia que en la tarjeta de invitación que muchos habrán recibido y que está en nuestra página web y demás, indica que el título de la conferencia, Javier, lo voy a leer para no equivocarme, la conferencia del profesor Javier Uceda, la adaptación de las enseñanzas técnicas al espacio europeo de educación superior, lecciones aprendidas del nuevo modelo. Y hemos pensado, por la característica de esta lección como centro de la sesión, pedirle a otra ilustre personalidad de nuestro consejo, en este caso el consejero Juan José Mateos, consejero de Educación de Castilla y León, que haga, no hace falta presentar a Javier Uceda, pero que dé unas pinceladas respecto al conferenciante. Luego Javier
hará uso de la palabra el tiempo que considere adecuado, y si tenemos unos minutos al final, queremos rematar como cátedra con una pequeña cosa, pero antes de rematar con esta cosa, puede haber un coloquio. Bueno, pues si a ustedes les parece bien, y siguiendo el protocolo universitario, pasando al siguiente punto, el orden del día, que alguien diría, quiero hacerles algún comentario sobre la cátedra, su momento actual, antes de, como digo, iniciar la reflexión intelectual, motivo central de este acto. Miren, esta reflexión sobre el pasado más reciente de nuestra tarea en la cátedra y sobre las expectativas más próximas que tenemos en la cátedra, consideramos, y si me permiten la pequeña licencia de ponerlo en singular, considero que en el momento actual, en el hoy, no puede hacerse de forma abstracta, no se puede hacer un listado de lo que hemos hecho, sobre todo lo que hemos hecho bien, lo que habremos hecho mal lo diremos menos, y nuestros planes de futuro, sino que quizá las circunstancias actuales merece establecer una reflexión situado en el contexto de estas circunstancias. Creo que en las circunstancias actuales, y ya digo que voy a hacer algún comentario como cátedra en cuanto a las actividades y alguna reflexión personal y por lo tanto libre y firmada solo por el autor que habla, son unas circunstancias que en muchos aspectos están caracterizadas por medias verdades. Yo creo que las medias verdades definen bastante el tiempo actual en el asunto de la educación y la educación superior. Se habla de austeridad, se ven recortes o ajustes, como otros dirían, en reducciones presupuestarias, subidas de tasas, bajadas de sueldos, contracción de las políticas de ayudas a los estudiantes, etcétera. Entonces, quizá pueda parecer que en este sentido un grupo de personas que se dedican a reflexionar sobre la política universitaria, a hacer planteamientos de diseños y cuestiones de estas, pues que están algo así como la nube, pero no la nube esta de la modernidad informática, sino la nube clásica de los filósofos o incluso de los griegos. Y yo creo que no. La intervención mía es muy breve, pero sobre todo va dedicada a desmontar este yo creo que no, o a insistir, mejor dicho, en este yo creo que no. A mí me parece que hoy más que nunca para la sociedad europea y para la sociedad española y para el sistema universitario es necesario trabajos como los que se hacen en la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria. Lo único que sería deseable que se hiciesen mejor que los hacemos nosotros, pero es necesario hacer trabajos como estos. Trabajos de reflexión, trabajos de diseño de políticas universitarias, ser capaces de acoger ideas innovadoras y recoger las aspiraciones de las personas que están en la universidad o que miran a la universidad, es decir, en primer lugar, los estudiantes y los profesores y, a continuación, y no sé si en segundo o incluso previamente, a la sociedad civil. Haciendo un breve recorrido sobre estas cuestiones, me parece que hoy más que nunca en la Cátedra UNESCO nos sentimos, y la Cátedra UNESCO, por lo tanto, se siente cerca de las angustias de los estudiantes. Permítanme comentar una anécdota sin extenderme. La convocatoria de julio, o sea, la segunda de las convocatorias del año, a uno de nuestros estudiantes, en una de mis asignaturas, aquí hay uno, desgraciadamente solo hay uno de mis estudiantes, Alejandro, pero no es él el que hablo de esta anécdota porque él sacó matrícula, pues a un estudiante le faltaba una décima para aprobar. Y decidimos que en borrador, en la primera aproximación, que no procedía aprobarle. Y este chico pidió verme, analizamos cómo estaban todos sus trabajos, porque es un sistema de evaluación continua, y al final que es muy amante del deporte, incluso no podía decir que era un deportista nato, rompió a llorar. Y entonces dije, ¿pero por qué? Porque suspender una, y además así tampoco es para una situación tan grave. Dice, no,
es que mi familia lo está pasando muy mal y yo no le puedo pedir a mi familia que me pague las matrículas del curso próximo, como pueden ser. Dice, no puedo gastarme en una asignatura más porque hemos ajustado mucho el dinero en mi casa. Entonces, esta sensación de asuntos, que no quiero extraer más conclusiones, decir cómo acabó la historia, sí que nos parece que debe formar parte de nuestras sensibilidades, de las sensibilidades del trabajo de la cátedra y de dónde poner los acentos en las cuestiones que abordamos en la cátedra. Y por eso nosotros lo hemos hecho en el pasado reciente, y lo estamos haciendo ahora en los planes de futuro, y que ahora, tras este consejo, tras este acto de apertura de curso, celebraremos el Consejo de la Cátedra, donde abordaremos los planes de trabajo para los próximos 12 meses. Bueno, lo hicimos en el pasado porque cuando Fernando Gurrea era subsecretario del Ministerio de Educación, y con la gente que estaba allí en el Ministerio, y de una forma muy destacada con el rector Ordóñez, que ¿dónde está Salvador? Ahí era el secretario de Estado de Universidades, se impulsó un programa de análisis de cómo reforzar el sistema de ayuda a los estudiantes. Y en esos años, esa primera legislatura, cuando ellos estaban en esas responsabilidades, se acortaron las distancias en cuanto al sistema de ayuda a estudiantes con Alemania, sí, Alemania, y con Italia y con otros. Entonces, en eso nosotros intervinimos en la parte del diseño, y con alguna idea buena y otras ideas poco afortunadas, pero intervinimos, estuvimos en primera fila trabajando en un tema de gran sensibilidad. Bueno, hoy, en este tiempo futuro, el próximo 18 de octubre, así les voy haciendo un poco recorrido de estas actividades de la cátedra en el momento actual, tenemos un seminario al cual hemos puesto mucha ilusión, porque es la culminación de un trabajo sobre cómo debe de hacerse o favorecerse la acogida y el acompañamiento de los estudiantes que llegan a la universidad. Punto sustancial de abandono o punto sustancial de frustraciones, sobre todo humanas y sobre todo de jóvenes, que es el principal patrimonio que tiene un país. Entonces, esto lo haremos y lo tenemos ahí previsto. Es evidente que además de estas cuestiones concretas, sistema de ayuda de estudiantes, acogida a ellos, hay otros asuntos que nos importan como cátedra, y en la confianza de una amistad que me une con la gran mayoría de los que están aquí presentes, decirles que nos preocupa la equidad y la disminución de becas del momento actual, y que no me resisto a recordar un chiste del Roto de hace poco, donde un joven se acercaba a un señor que representaba el establishment, y el joven le preguntaba, ¿pero y nuestro futuro? Y el que representaba el establishment le contestaba, ya os lo habéis gastado. Entonces, en esa sensación nos parece que nosotros tenemos que estar abiertos a trabajar en temas que puedan ser de interés. ¿Y qué quiere decir estar abiertos en el asunto de los estudiantes? Pues algo, si me permiten, por resumirlo solo con una frase, muy sencillo. Es cómo ve la institución, cuál es la actitud de la institución a la hora de recibir a los estudiantes, cómo los ve, cómo los recibe, cómo los escucha, cómo los ayuda a triunfar. Hay un magnífico documento que les recomiendo que lean, de hace 3 años, que se publicó por la American, no me acuerdo si era American Society of Education, pero con la Universidad de Harvard, donde decía que esta es una de las cuestiones principales que tenía que hacer la universidad, aparte de dar muy bien las ecuaciones en derivadas parciales, los métodos numéricos, como Arturo Hidalgo, que es compañero mío en el departamento, hace, y algunos otros. Bueno, pero también la cátedra se siente próxima a las inquietudes profesionales y académicas de los profesores, de nosotros, los que tenemos ese compromiso público, sobre todo para muchos, la mayoría de nosotros es público, y de proximidad en la formación de capital humano y en hacer avanzar un país. Nosotros lo hicimos en el pasado, en la cátedra, en este aspecto, en un proyecto magnífico, impulsado por Salvador en aquel tiempo, de renovación de las metodologías educativas, y hemos hecho otras cosas. Se aprobó en el Consejo de Universidades, se puso en la página web del Ministerio, y luego pues nunca más se supo. Es decir, eso es muy atávico, ¿no? Muy propio de nuestro país. En ese grupo de trabajo, en particular, estaba Juanjo, el actual consejero, era director general de universidades, y trabajamos un grupo de personas, académicos. Él es académico, ha sido decano y ha sido profesor de muchos años de trayectoria en la Universidad de
de Valladolid, pero también había otros, había rectores, había del mundo de la política, había de diferentes ámbitos, y con un lenguaje común, por encima de las visiones particulares, trabajamos en común en un proyecto. Se quedó en la página web elogiado y aprobado en aquel consejo, ya no estaba Salvador como secretario de Estado, aprobado en el Consejo de Universidades, se celebró en Zaragoza, aprobado por unanimidad, y nunca más se supo. Entonces, en el hoy, también de este tema, porque quiero decirles el ayer y el hoy siempre que pueda en estas cuestiones, las 3 o 4 que voy a mencionar, está un seminario que vamos a culminar ahora en noviembre, que llamamos En pos de la educación activa, y que queremos culminar este seminario, que nos hemos preocupado del tema de la empleabilidad en la formación de los estudiantes, el tema de la eficiencia en la gestión del tiempo educativo, el tema de la evaluación de los estudiantes tan importante, lo vamos a culminar con las buenas prácticas en las tareas universitarias. También otro aspecto de la cátedra de nuestro quehacer es su compromiso social, siempre la ha caracterizado. Ayer, por decirlo algo que ya está acabado, puedo citar algo que hoy mismo en el Consejo recordaré y distribuiré, que es el documento que hicimos meses atrás, que culminó con él, de valoración del papel de la educación universitaria en el desarrollo de Castilla y León. Y hay otros cuantos más que, por no aburrirlo, no quiero decirle. Y en el hoy y en el mañana hay algo que estamos empezando y que tenemos una gran ilusión, que es el diseño, que ya está acordado y con una entidad que va a financiarlo y que se agradece que esto sea así, y por lo tanto debo decir el nombre, la Caixa, y va en un observatorio nacional con una distribución en todo el territorio para la recogida de datos sobre el empleo y la empleabilidad universitaria. También otro compromiso de la cátedra es con la eficiencia en el buen sentido, la eficiencia en el buen funcionamiento de una universidad centrada en las personas. En las reformas educativas, en el ayer más próximo hemos hecho un trabajo sobre esto, sobre cómo reforzar el papel de los consejos sociales, y en el futuro más próximo vamos a plantear un análisis sobre el gobierno universitario en diferentes horizontes nacionales y qué lecciones se pueden extraer en el próximo curso de verano que hacemos con la Universitat Jaume I en Benicàssim. Bien, solo quiero decirles que la cátedra siempre ha sido y es y quiere seguir siendo lugar de encuentro y lugar de debate para las cosas que se han dicho y otras que se pueden añadir, como por ejemplo nuestro debate vía electrónica a través de la cuestión universitaria, y el último fue sobre los estudiantes en la era digital, que Mercè Gisbert dirigió ese número. Otros debates sobre los rankings universitarios en los encuentros que hacemos de política universitaria en Benicàssim, y que unos cuantos, los aquí presentes, estoy viendo Rafael Puyol, pero podría mencionar a otros, son asiduos, y Pello Salaburu, como no, o Fede, históricos en estos encuentros, perdón, Fede, el profesor Gutiérrez Solana, históricos en estos encuentros, y muchos otros que están aquí, Javier y muchos otros, voy a pararme en no mencionar más. Y también la escuela de política universitaria que hemos hecho hasta ahora y esperamos seguir haciendo con la Universidad Internacional Méndez Pelayo cada 2 años. Este año lo dedicamos a un asunto importante, son las alianzas entre universidades. Cuando se destacaba y se subrayaba el asunto de la fusión entre universidades, este encuentro se planteó sobre las alianzas entre universidades. Y otros asuntos que llevamos entre manos ahora, como es el tema de la internacionalización, para el futuro próximo, inmediato, más allá de la movilidad. En definitiva, un debate alejado de la retórica, y procuramos no dejarnos engañar por las apariencias. Con todo ello, y voy a acabar mis palabras con este comentario, quiero decirles que nos reafirmamos en la cátedra en nuestra convicción de luchar y trabajar al servicio y apoyando una universidad centrada en las personas, centrada en los estudiantes y centrada en los profesores. Una universidad que mira hacia afuera y que aprenda de las buenas prácticas. Quizá nuestra memoria institucionista nos obliga a ello. Una universidad comprometida con la sociedad y comprometida con los egresados, y una universidad interesada en el éxito académico. Estas ideas y otras alrededor de ella y desarrollo de las mismas se contienen y se engloban en un trabajo que terminamos meses atrás y que para nosotros fue una de las
no me sale ahora, una de las joyas de la corona del tiempo más reciente, que ha sido la elaboración de la propuesta, iba a decir el modelo, no, la propuesta de modelo educativo de la Universidad Politécnica de Madrid y que Javier Uceda como rector impulsó. Nosotros hicimos todo el trabajo de diseño del modelo y luego la universidad lo consideró aceptable como punto de partida para aprobar un modelo educativo que es ya el modelo educativo de la universidad. Bueno, y ahora llega ya lo que de verdad les ha traído a ustedes aquí. Yo he abusado de ese motivo, y es que pasemos a la conferencia de Javier Uceda. Le voy a ceder la palabra al profesor Juan José Mateos para que presente a nuestro conferenciante y presidente del Consejo Asesor de la Cátedra. Muchas gracias. Querido director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, profesor Michavila, profesor Javier Uceda, para este acto de apertura 2012-2013, la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria ha confiado el dictado de la conferencia inaugural al profesor doctor Javier Uceda Antolín y a mí me ha encomendado su presentación, honor que desde luego no merezco, pero también tengo que decir que me complace sobremanera. En primer lugar, por los lazos de relación amistosa que me unen al profesor Uceda, pero también porque en su persona reúne todos los rasgos que configuran el paradigma del universitario, el docente, el investigador y el gestor. Como docente, el profesor Uceda Antolín, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, suma ya 6 tramos de docencia, o lo que es lo mismo, más de 30 años de fecunda entrega a la docencia, con más de una quincena de tesis doctorales dirigidas y 250 artículos publicados en revistas especializadas. Y no menor en importancia ha sido su labor investigadora a lo largo de todos estos años, desarrollada principalmente en el campo de la electrónica de potencia y los sistemas electrónicos digitales, lo que le ha valido su permanencia al Comité de Administración de la IEE, Sociedad Industrial Electrónica, de la que fue nombrado vicepresidente de Actividades Técnicas en 1991, o desde el 2004 como miembro del Consejo Consultivo Científico del Centro para Sistemas Electrónicas de Potencia, que agrupa a varias universidades norteamericanas coordinadas por Virginia Tech. Ha sido también durante varios años representante español del Comité de Gestión del Programa de Investigación Comunitario en Tecnologías de la Información, así como miembro del Grupo Asesor en el Programa de Tecnologías de la Sociedad de la Información, constituido en el ámbito de la Unión Europea durante el 5º Programa Marco de I+D. Pero además, como les decía el profesor Uceda, movido por su acendrada vocación universitaria, ha asumido diversas responsabilidades en el campo de la gestión universitaria, entre las que me importa destacar la de director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, así como presidente de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingenieros Industriales, vicerrector de Investigación y Relaciones Institucionales y, finalmente, desde el 2004 hasta el 2012, rector de esta universidad. No es de extrañar, por tanto, que habiendo contraído tantos y tan notables méritos a lo largo de su brillante carrera profesional, el profesor Uceda haya sido distinguido con no menos honores como la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, la medalla Puig Adam otorgada por la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, el título de Ingeniero Industrial del año 2005, un reconocimiento del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, el doctorado honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Perú y por el Colegio de Posgraduados de México, o la medalla Agustín de Betancourt de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, en agradecimiento por su aportación al desarrollo de las relaciones científicas y culturales entre Rusia y España. Comprenden ahora por qué les decía al comienzo de esta presentación que el profesor Uceda encarna, en cierto modo, el paradigma del universitario. ¿Acaso, me pregunto, no son estos méritos bastantes como para justificar su presencia en esta cátedra y dictar la conferencia inaugural del curso 2012-2013? Pues para aquellos que aún pudieran albergar alguna reticencia, añadiré este otro: su estrecha vinculación a la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria,
de cuyo Consejo Asesor es en la actualidad presidente. Pero no alarguemos más esta presentación y dejémonos aprender por la docta palabra del profesor Uceda, disertando sobre un tema de tanto interés como de actualidad: la adaptación de las enseñanzas técnicas al espacio europeo de educación superior, lecciones aprendidas del nuevo modelo. Mi querido Javier, con tantos afanes comunes, por tantas vivencias compartidas a lo largo de los años, por los lazos de amistad que nos unen, ha sido para mí todo un honor y un verdadero placer traer aquí la excelencia de tu persona y cederte ahora la palabra. Te escuchamos. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. Lo primero, naturalmente, agradecer al consejero, a Juan José Mateos, por su, en fin, presentación quizá un tanto excesiva, ¿no? La manera, la forma y cómo me ha presentado, pero también estoy seguro que lo hace desde la amistad y, por lo tanto, en ese sentido se lo tengo que agradecer en doble modo. También le quiero agradecer a Francisco Michavila, al profesor Michavila, el que me haya ofrecido la oportunidad de estar ante todos ustedes, ante tan distinguida audiencia, para dedicar y compartir algunas reflexiones sobre un tema que, en el caso particular mío, pues he dedicado mucho tiempo en los últimos años por razón de las responsabilidades que me correspondían, pero que con sumo gusto pues deseo compartir con todos ustedes. Y, por lo tanto, Paco, gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Intentaré, en un tiempo razonable y no consumir mucho del tiempo de todos ustedes, pero sí compartir algunas reflexiones que en última instancia lo que pretenden es hacer un balance parcial de un montón de esfuerzos que hemos dedicado en los últimos años las universidades españolas al proceso de reforma y de adaptación al espacio europeo de educación superior. Ese proceso es verdad que no está completo en absoluto, estamos todavía en una fase inicial del camino, pero me da la sensación, o al menos yo tengo la sensación, de que estamos en condiciones de empezar a hacer algunos balances y, por lo tanto, extraer algunas conclusiones y, si es posible o si es necesario, introducir algunas correcciones respecto de este proceso, que es un proceso largo y dilatado, y, por tanto, creo que el mejor sistema es ese sistema de control permanente que intenta vigilar durante el propio proceso de transformación la realidad que se va generando y tomar medidas que intentan reconducirla en el sentido correcto. Es verdad que esta reflexión la podía haber planteado con carácter mucho más general, hablar de la reforma del conjunto del sistema universitario, que en última instancia se está produciendo de forma simultánea, pero tal vez por la limitación o por las posibilidades personales que tengo de comprender el proceso con cierta solidez, me he limitado al ámbito de las enseñanzas técnicas. Ya sé que es un ámbito parcial y, por lo tanto, es posible que en algunas otras áreas, algunas de las cuestiones que aquí se plantean no sean directamente aplicables, pero también es verdad que creo que muchas de las conclusiones son trasladables a otros ámbitos, o al menos yo tengo la sensación de que esto es así, aunque haga esta afirmación desde el que no tiene una experiencia, digamos, muy extensa en otras áreas, las humanidades o las ciencias de la salud, pero que creo que algunas de las conclusiones son directamente aplicables. Por ello, voy a intentar enmarcar el problema y después extraer conclusiones a modo de lecciones. Y verán que la presentación está organizada en 12 lecciones y, por lo tanto, voy a hacer 12 afirmaciones que probablemente se podrán ser sometidas al debate, a la crítica o incluso estar en radical oposición a los planteamientos que hago, pero que pretenden de una manera concreta, directa, extraer, como digo, o hacer un pequeño balance sobre estos años y cómo se ha ido comportando la Universidad Española en el proceso de reforma y, de manera muy específica, las enseñanzas técnicas, que tienen un conjunto de peculiaridades que las hacen en sí mismas de justificar ese tratamiento un poco separado. Ya digo que cabría hacer otros análisis, pero me voy a centrar exclusivamente en ello. Lo primero, ¿qué tienen de particular las enseñanzas técnicas? Pues algunas de sus características están reflejadas ahí en la transparencia. Primero, son estudios que tienen una clara orientación de carácter profesional y, por lo tanto, preparan a los estudiantes para el ejercicio de una profesión bien identificada, cosa que no es general en todos los estudios universitarios, y esto establece alguna diferencia fundamental. Esto también tiene una consecuencia directa
aunque no necesariamente relacionada al hecho de la orientación profesional, y es su orientación hacia el empleo. La mayor parte de los alumnos que salen de las escuelas de ingeniería, en principio, su formación ha estado presente en las cabezas de los que hemos tenido alguna responsabilidad el empleo, donde van a desarrollar su actividad profesional estos estudiantes. Y esto, ya digo, no es exactamente idéntico en todas las áreas y, por lo tanto, con algún matiz. En tercer lugar, las organizaciones profesionales tienen una importancia muy grande en nuestra sociedad, tienen un peso muy grande. El sistema de gestión de la actividad profesional en nuestro país y, en particular, el conocido como el visado de los proyectos en el ámbito de la ingeniería o la arquitectura, ha también generado muchos recursos para las organizaciones profesionales que han tenido una presencia pública, ya no solo en razón de la función social que desarrollan, que es una función muy importante, sino también en la capacidad económica de impulsarla a través de los recursos generados por la propia actividad de esas organizaciones de carácter profesional, que no ocurre para otras organizaciones profesionales, y esto genera también alguna diferencia muy importante. Y en última instancia, y lo he querido poner de manifiesto de forma expresa, las ingenierías en general y la arquitectura tienen elementos comunes, pero también tienen algunas diferencias muy específicas que justificarían en ocasiones el tratamiento por separado. De manera que buena parte de lo que les voy a decir, o buena parte de esas lecciones que pretendo extraer de la experiencia de los últimos años, estarían más bien enfocadas para el conjunto de las enseñanzas de ingeniería, en buena medida para la arquitectura, aunque habría que hacer una serie de matices en relación con estos últimos estudios, por razón que creo que entienden fácilmente todos ustedes de sus características un tanto particulares o un tanto específicas. Pero estamos hablando de enseñanzas con una fuerte orientación profesional, orientadas al empleo, con una presencia social de las organizaciones profesionales que han pesado en todo el proceso y que vale la pena recoger en la realidad. Luego hay otro asunto del que casi nunca hablamos. Casi siempre que hemos estado hablando del espacio europeo de educación superior, hemos hablado de tener una estructura de estudios homogénea en nuestro país, de facilitar la movilidad de los estudiantes, de introducir elementos de garantía de calidad en los procesos de formación, de introducir cambios metodológicos, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto, en cada una de las áreas, y esto vale para cada una de las áreas, hay también algunos retos intrínsecos al margen de esas consideraciones de carácter general que están ahí presentes y que van a tener que enfrentarse de manera directa, y las enseñanzas técnicas en particular, o si quieren ustedes la ingeniería de manera más directa, los tienen que enfrentar de una forma clarísima. Y he indicado algunas referencias como pinceladas. Esto daría para una conferencia exclusivamente, pero hay algunas pinceladas que me parecen de interés. En primer lugar, hoy la ingeniería tiene que incorporarse a áreas emergentes, que están creciendo de una manera directa, de forma importantísima, y constituyen algunas fronteras en estos momentos para la ingeniería, en las que necesariamente habrá que entrar, más allá de la práctica industrial del momento, que lógicamente habrá que seguir formando a nuestros estudiantes y a los graduados en esos conceptos, pero hay que ir más allá. Y en particular yo creo que hay tres fronteras en estos momentos perfectamente identificadas. Una es la que tiene que ver con las prácticas de la ingeniería y los seres vivos, la aplicación de ese conjunto de conocimientos en un área como son las ciencias de la salud, de manera específica la biología y la medicina, en la que hay que dar pasos. No es lo mismo trabajar con materiales de un tipo o de otro que hacerlo con materiales vivos, con células, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, todo eso está generando una nueva frontera que hoy la ingeniería tiene que ir corriendo a pasos agigantados. Una segunda frontera tiene que ver la frontera de lo pequeño. Hoy las nanociencias, la nanotecnología está generando un nuevo cuerpo de conocimientos en que las herramientas de que dispone hoy la ingeniería, el toolbox, la caja de herramientas de los ingenieros, no funciona cuando bajamos a la nanoescala. Y hay cuestiones vinculadas a los nanotubos de carbono, en la producción de cierto tipo de materiales o muchas otras cuestiones, en toda la cuestión del autoensamblaje molecular, todo lo que tiene que ver a nivel molecular, que está ahí en la nanoescala, que tiene hoy, desde luego, muchísima importancia en muchos procesos y en muchas industrias en los que hoy todavía la ingeniería está ahí en la frontera y tiene que dar algunos pasos y entrar de manera directa en el mundo ese de la nanoescala, de lo pequeño, y extraer de abajo arriba conclusiones en productos, servicios, etcétera, etcétera. Y hay una tercera frontera, que yo denomino la frontera de los sistemas complejos. Hay un tipo de sistemas
de creciente complejidad en que es muy difícil, aunque uno conozca el comportamiento de las partes, predecir el comportamiento del sistema, por un conjunto de razones que no voy a extenderme ahora, pero que han descrito y que hacen que disciplinas que seguramente en el pasado tenían una importancia relativa, empiezan a tener una importancia esencial. Y estoy refiriéndome a la dinámica no lineal de sistemas, a la mecánica estadística, a los modelados basados en agentes o a la ciencia de las redes, por hablarles de algunas cosas que no están hoy claramente en los procesos de formación, pero que están como una frontera que nos impide, salvo que entremos a través de la utilización de esa herramienta, entrar en nuevos espacios en los que yo creo que la ingeniería, bueno, está, de hecho, teniendo que actuar y que tenemos que trasladar en la formación de nuestros estudiantes. Un segundo concepto que también me parece muy importante, que forma parte de esos retos, es lo que llamo yo ahí la revolución Sci-Tech, Science Technology. Y es que se está produciendo una circunstancia cada vez con mayor rapidez, y es que el tiempo que tardan los conocimientos científicos en trasladarse, en transformarse en productos, servicios, infraestructuras, es cada vez más pequeño. Incluso está mezclándose de una manera casi al mismo tiempo. De forma que hoy se descubre un cierto conocimiento, mañana está ya empleándose en el diseño, en la fabricación, en el modelado de un producto determinado. Y esto replantea la manera en que también hay que formar a nuestros ingenieros, porque esa convergencia de ciencia y tecnología, que en el pasado parecían espacios diferentes, hoy está provocando también una manera de reformular la manera en que orientamos nuestros planes de estudios. Yo creo que, bueno, muchos de los que están en el ámbito de la ingeniería son conscientes que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se produjo un proceso de transformación de la ingeniería que dura hasta nuestros días y que esencialmente consistió en pasar de formar a los estudiantes en la práctica industrial del momento, que supieran hacer lo que en aquellos momentos precisaba la industria, algo parecido a lo que podemos hacer hoy cuando formamos un piloto de aviación. El piloto tiene que saber pilotar los aviones de hoy, no queda más remedio, los ingenieros tenían que ser capaces de construir, calcular, modelar, de acuerdo con la práctica industrial del momento, a un proceso, consecuencia de la aceleración de los cambios, en donde había que intensificar la formación científica frente a la práctica industrial, y por lo tanto esto generaba, en algunos casos, unos perfiles de formación en el que esos ingenieros resulta que tenían menos habilidad en el ejercicio de la profesión y por lo tanto recibían esa crítica de que eran mucho más teóricos, son muy teóricos, no saben lo que hay que hacer en la práctica diaria, pero por otra parte, solo de ese modo eran capaces de aceptarse a los cambios, a la rapidez de los cambios que se iban produciendo en el sistema, y por lo tanto eso se ha acelerado de una manera notable y en estos momentos tenemos que resolver alguna de esas cuestiones. La globalización. En ingeniería, ¿qué está pasando? Pues está pasando algo que yo no sé si todos los que estamos en las enseñanzas de ingeniería somos conscientes. Y es que la globalización está trasladando buena parte de los trabajos de la ingeniería, esencialmente de la ingeniería tradicional, del primer mundo a países desarrollados o países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. En el año 90, del conjunto de la ingeniería que se hacía en el mundo, el 40%, según un cierto concepto de ingeniería, porque ya sé que no es un concepto estricto, difuso, el 40% se realizaba en un país como Estados Unidos. De todo lo que había en el mundo. Una década después, solo el 10%. Los países emergentes, en particular los países asiáticos, con programas de formación tan competitivos como los del primer mundo, y desde luego con una presencia o con una generalización del fenómeno del offshoring o del encargo de parte del trabajo de ingeniería, no estoy hablando de fabricación, sino de ingeniería fuera, está transformando la realidad. ¿De dónde está el trabajo de ingeniería? Compañías también de esos países, y en particular el ejemplo chino es sin duda el más evidente. Hay compañías chinas en estos momentos, en el ámbito de las infraestructuras, del diseño de plantas industriales, fabricando buques que están transformando la realidad, y por lo tanto ese desplazamiento también de la actividad obliga a ver cuáles son las tareas en el ámbito de la ingeniería que nos quedan en el primer mundo o que debemos tener claro en lo que tiene que ver con el primer mundo. Temas vinculados a la necesidad de incorporar la sensibilidad medioambiental a la práctica profesional y, sobre todo, en estos momentos el reto más importante que tiene este país y el primer mundo y prácticamente todo el mundo es que o formamos graduados
que tienen metido en el tuétano la creatividad, la innovación, la capacidad de transformar la realidad desde los conocimientos, o seguramente no podremos encajarnos en este mundo que se está organizando en estos momentos. Y todo eso son retos, y el sistema y el espacio europeo de educación superior debe, como mínimo, contrastarse contra algunos de esos retos de carácter general, que ya digo que lo traslado de forma sintética, de una forma muy limitada, y nos daría para hablar de esto mucho, pero en cualquier caso esas cosas están ahí. Por eso cuando hago el análisis quiero también tener en la cabeza presente hacia dónde queremos ir, o hacia dónde algunos pensamos que hay que ir o tener en cuenta, para ver si los instrumentos que tenemos en estos momentos nos permiten o nos sirven al servicio de algunos de estos retos. Y por ahí vamos. ¿Qué ha hecho la reforma? Pues no se lo voy a repetir, porque esto es una historia larga, conocida, repetitiva, y he puesto también ahí algunas ideas esenciales de lo que ha supuesto la construcción del espacio europeo de educación superior, y ese es el marco en el que tenemos que hacer frente a algunos de esos retos y ver si todo encaja. Y a su vez hay que ver si luego las universidades españolas, de las que estoy hablando, estamos haciendo las cosas razonablemente bien, razonablemente mal o muy mal. Y esa es un poco la cuestión, o al menos el tipo de análisis al que quiero llegar. Y como les decía que no quería ser excesivamente extenso, vamos a ir a algunas de esas conclusiones. La primera, lección primera. En mi opinión, claro, son opiniones todas absolutamente personales, y en algunos casos simplemente es cuestión de apreciar algunos elementos sin que haya un contraste, en algunos casos, cuantitativo, es puramente cualitativo. Pero lo primero, yo creo que es muy importante entender esto, que a veces yo creo que no se entiende. Hoy es necesario formar varios perfiles en el ámbito de las enseñanzas técnicas, varios. Y por lo tanto no todos son iguales, y no necesariamente todos son iguales. Es más, si todos fueran iguales lo estaríamos haciendo muy mal. Y por lo tanto sigue habiendo necesidad de formar perfiles más cercanos a la práctica industrial del momento, con menos fundamentación teórica inicial, con una capacidad de incorporarse a la actividad profesional de forma más inmediata, pero sigue habiendo falta también en un número suficiente de unos perfiles que estén más basados en el conocimiento científico, o incluso que den algún paso más en la línea de esa convergencia de ciencia y tecnología a la que me refería antes, o se incorporen a los nuevos campos. La primera conclusión, en mi opinión muy importante, es que el nuevo sistema lo permite. De manera que hoy, afortunadamente, es posible, y es verdad que se está produciendo algunas diferencias, y cuando uno analiza en detalle los planes de estudio, incluso bajo la misma denominación, resulta que las universidades están optando. Y hay planes que tienen unos niveles de concreción o de fundamentación científica mayor y otros mucho menor. Hay planes que insisten en lo básico, con muchos más créditos, pero del orden del doble que otros, y siguen, y por lo tanto son perfiles profesionales distintos. Lo que seguramente no es tan evidente es que los estudiantes conozcan exactamente si están entrando en el perfil A, el B o el C, porque de una manera explícita casi ninguna de las universidades estamos diciendo cuál ha sido nuestra voluntad a la hora de concebir y diseñar esos planes. Pero en cualquier caso el sistema lo permite, y para mí eso es un elemento muy positivo. Si no lo permitiera y fuera excesivamente rígido, el sistema no respondería a buena parte de los retos que tenemos antes. En segundo lugar, tenemos un problema con las atribuciones profesionales. Este país tiene un problema con las atribuciones profesionales. Hasta ahora hemos cambiado el sistema, por cierto, de una manera radical. En el pasado, esencialmente, nuestro sistema se basaba en lo siguiente: los nombres de los títulos universitarios coincidían con el de las profesiones, y por lo tanto, mientras se mantuviera el nombre, el contenido lo fijaban las universidades y se producía una especie de actualización automática de los contenidos manteniendo el nombre. Esto era el mecanismo. Las atribuciones estaban escritas, en algunos casos, en fin, hace décadas, y esas jamás se modificaban, y por lo tanto se producía un proceso de actualización sobre la base de los mismos nombres. En estos momentos hemos pasado a un sistema que es radicalmente el contrario. Ahora lo que decimos es: usted póngale el nombre que le dé la gana, con alguna restricción. Ahora, si usted quiere tener tales atribuciones de tal ejercicio profesional, le obligo a tener unos contenidos. Nada menos, en el caso de los títulos de grado, que del orden de las 3/4 partes del total, le fijo las 3/4 partes del total. Y en los títulos de máster, del orden del 50% del total. Dicho grosso modo, hay matices, no hay casos y casos. ¿Pero qué supone esto? Pues ahora yo tengo, francamente, una preocupación, porque en este país, cada vez que se definen las condiciones
para el ejercicio profesional y se escriben en el boletín con orden ministerial, vamos a estar como 30 años sin tocarlos. Y por lo tanto, el proceso este de adaptación o de cambios, bueno, va a ser imposible porque cualquier coma que uno quiera tocar va a generar un conjunto de tensiones en el sistema cuyo resultado es siempre nulo. Y por lo tanto, al final, tendremos unos requisitos para el ejercicio de la profesión de ingeniero eléctrico que durarán 30 años. Cuando la ingeniería eléctrica en 30 años, pues habrá cambiado, ni se sabe. Y por tanto, tenemos un verdadero problema en relación con esto. Es verdad que echa la ley, echa la trampa. Uno pone los títulos, que le dice la tal, y luego por dentro hace unos cambios, pero en última instancia es verdad que tenemos un sistema que responde mal. Y por no decir ya el hecho de que conocimientos y atribuciones profesionales no sean dos elementos que deban estar relacionados de alguna forma bueno, en cualquier caso, creo que es un elemento que precisa de una reforma y la solución dada, a pesar de que nos ha permitido salir del paso y algunos hemos trabajado en esto horas y horas y horas, algunos de los que estamos aquí, en fin, hemos estado en estos temas durante mucho tiempo, creo que la solución, aunque a corto plazo vale, a medio y largo plazo me parece que es una solución inadecuada. Y por lo tanto que precisa de un cambio, de una reforma o de una modificación por parte de quien corresponda. En tercer lugar, si nos olvidamos de las atribuciones profesionales, hay una tercera lección, es que hoy uno cambia los planes de estudio con una facilidad enorme en las universidades. Y esto es bueno o es malo. Hay algunos que prefieren que hubiera una especie de directriz general del Estado que fijara los planes para todo el mundo. Todavía sigue habiendo personas que piensan esto, pero yo creo que la flexibilidad es la clave del éxito de este tipo de reformas, y hoy esa flexibilidad yo soy partidario de defenderla. Es verdad que incorporando mecanismos de retroalimentación que permitan evitar que el sistema se desmadre con carácter general, pero creo que hoy es posible y esa es una buena razón, creo que está funcionando bien. Y en particular, algunos de los nuevos perfiles profesionales se están poniendo en marcha con cierto éxito. Esta casa que nos acoge, bueno, ahí enfrente, en la Escuela de Minas, hoy el título de ingeniero de la energía es una novedad que se ha interpretado muy bien por la sociedad en términos de demanda y es un perfil que si hubiéramos tenido que hacerlo con el sistema antiguo estaríamos todavía discutiendo a quién le quitamos atribuciones y por lo tanto jamás hubiéramos hecho ningún cambio. Hoy eso es posible, o la ingeniería biomédica o muchos de los otros ejemplos. Es verdad que como todo lo que surge con nuevos nombres tiene un proceso de cristalización o de concreción o de conceptualización diferente que va poco a poco evolucionando y en ese riesgo estamos, pero me parece que la flexibilidad que permite esa modernización sin hablar del corsé de las atribuciones profesionales, que ese es el que nos está atando de una manera más directa. Lección número 4. Había un enorme temor que los nuevos nombres hicieran que los estudiantes no entendieran nada. Pues verán, mi conclusión es que esto no ha pasado. Los estudiantes se han enterado, vamos, a la primera. No han tardado ni 5 minutos. A lo mejor han tenido alguna duda, es verdad, no digo que no. Pero en estos momentos la gente sabe perfectamente lo que quiere hacer. Sabe perfectamente elegir, eligen con criterio, distinguen, vamos, con unos matices a la perfección. Y un nombre no les supone un inconveniente y está funcionando con cierta garantía. Ayer estuve en un acto por la tarde, el acto de entrega de diplomas de la Escuela de Industriales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de esta universidad, y recuerdo muy bien que el actual director, que lleva ya unos años en la dirección, antes fue jefe de estudios, andaba con una enorme preocupación, siempre estaba preocupado por lo que iba a pasar con los nombres, con los cambios, y que eso iba a hacer que la gente se equivocara fuera donde fuera. Ayer decía en público, no, afortunadamente, casi con sorpresa, algunos estábamos convencidos de que iba a ser así, pero con sorpresa reconocía que no ha sido ningún problema. Y de hecho, yo creo que a pesar de lo que se diga, el cambio y los nombres son interpretados bastante bien por parte de la comunidad en el ámbito de las enseñanzas técnicas. Yo no digo lo que pasa en otras áreas, aquí eso no está generando un problema y por lo tanto es otra cuestión interesante. ¿Ha habido mucha dispersión? Pues tengo por aquí unos datos y no he perdido el papel. No, están aquí. Y mi primera conclusión es que no. En el ámbito del grado no ha habido tanta dispersión. Verán, me he ido al registro, al RUT,
al registro donde se inscriben, y es verdad que muchas veces se dan datos así en bruto y se dicen, bueno, hay 613 títulos de ingeniería en las universidades, en el grupo de ingenierías de enseñanzas técnicas, hay 613 títulos, como si esto fuera un enorme número de títulos, pero cuando uno entra, resulta que están empaquetados en paquetes enormes. Hay, pues no sé, 33 son graduados en ingeniería mecánica. Y hay algunos que son graduados en ingeniería mecánica por la universidad no sé qué, y eso aparece en el RUT como distintos. O sea, que están agrupados en los nombres con toda generalidad en todas partes, está empleando todo el mundo los mismos nombres. Graduados en ingeniería química, 28. Hay algunos que además son en química industrial. Bueno, pues hay otros 10 en química industrial. Uno busca absolutamente la relación de nombre y no hay apenas dispersión. Todas las universidades están utilizando las mismas denominaciones. Y si alguien dice que hay una enorme dispersión en los grados, en enseñanzas técnicas, en fin, que lo demuestren. Yo creo que no es así. Hay, es verdad, algunas cosas un tanto que yo no soy capaz de entender. Y algunas, pero algunas de 613 a lo mejor uno encuentra una docena de cuestiones un tanto, bueno, sorprendentes. Por ejemplo, ingeniería de desarrollo de contenidos digitales. Bueno, podría entenderse, no es tan descabellado. O ingeniería matemática, bueno, pues podría ser una cosa u otra, es verdad. O la diferencia, que yo no soy capaz de matizar, debo reconocer, entre ingeniería marina e ingeniería marítima. Yo no sé la diferencia, no sé si la habrá, pero... porque es verdad que en inglés la parte fundamental de lo que es la ingeniería naval en todo el mundo se divide en dos grandes grupos, que es la arquitectura naval, el Naval Architecture, y la ingeniería marítima, el Maritime Engineer. Ahora, ya la ingeniería marina, ya no sé si tiene que ver o no, pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que en el grado hay muy poca dispersión. Si entran de verdad, lo miran, no ha ido la cosa tan mal, a pesar de lo que algunas veces se dice, empleando los grandes números. Por el contrario, la dispersión de los másteres, esto ya es otra cosa. Ustedes ya si entran en los másteres, ya la cosa tiene más variación. Pero es que a lo mejor debe ser así. Hay 522 másteres universitarios en el registro, en el ámbito de las enseñanzas técnicas, con una dispersión extraordinaria en los nombres. Hay nombres para todos los gustos. Algunos son súper específicos, que yo no termino de entender, y otros son súper generales, que no sé si tiene sentido que sean o no másteres. Y ahora hablaré de esto. Por ejemplo, uno puede estudiar un máster en arquitectura biodigital. No sé muy bien lo que quiere decir, pero seguramente tiene una razón. No estoy criticándolo, simplemente digo que son denominaciones que exigen alguna reflexión para entender. O máster universitario en consultoría del software libre. O máster universitario en cooperación internacional en arquitectura sostenible de emergencia. Son súper específicos. Entiendo que la cooperación internacional y la arquitectura sostenible de emergencia pues son de verdad temas que tienen su interés, pero son desde luego muy específicos. Pero por el contra hay algunos que, por ejemplo, dicen máster universitario de investigación en ingeniería aplicada. Digamos, el otro extremo. O máster de investigación en ingeniería y arquitectura. Bueno, pues sí, la verdad, se puede hacer investigación en ingeniería y arquitectura, pero digo que se va desde la absoluta generalización a la absoluta especialización. ¿Qué pasa? Si el sistema tiene un mecanismo que es capaz de, digamos, eliminar aquellos planteamientos en el ámbito del máster que deben ser mucho más dinámicos y, por lo tanto, desaparecer aquello que no tenga demanda o que no tenga la respuesta adecuada, a mí no me inquieta en absoluto este tipo de planteamientos. Lo que me inquietaría es que mantuviéramos de manera indefinida y dentro de 10 años miráramos los 552 y hubiera los mismos 552 y otros 200 más. Y no hubiera habido un proceso natural de ajuste como consecuencia de lo que está pasando. Es decir, que ahí tenemos todavía una buena reflexión que hacer, sobre todo en relación con los mecanismos de ajuste, en relación con las cosas vinculadas a la extinción, a la desaparición de algunas de las propuestas que se hacen. Lección número 7. Pues verán, hay una resistencia a que algunas cosas que, es verdad, yo al menos también lo digo así, que han ido funcionando, desaparezcan. Y entonces el sistema se adapta. Como es flexible, busca mecanismos para seguir haciéndolo de antes, de otra manera. Y así hoy,
bueno, pues están ahí lo que se llaman grados blancos o grados más generalistas, y los másteres mantienen las estructuras de la ingeniería tradicional en esquemas de 4+2 o 4+1,5 en muchas universidades en estos momentos, o la opción que se ha dado en particular para el caso de arquitectura, que ha sido una solución específica como para medicina, por otra parte, que también reúne exactamente esas condiciones. Son, digamos, esquemas formativos que han venido funcionando y el sistema intenta adaptarse a esas condiciones, y por lo tanto hay una cierta resistencia en algunas áreas a que eso se vaya produciendo, aunque también soy de los que pienso que a medio plazo el sistema va a ir adaptándose claramente al esquema cíclico grado máster doctorado, puesto que cuando los estudiantes terminan unos estudios y se les da la opción de elegir, siempre vengo a decir que los estudiantes eligen. Cuando a alguien se le da la opción de elegir, eligen, y no siempre eligen lo que uno quiere o lo que uno pensaba que deberían elegir, y además depende de la reputación de las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, los estudiantes también, el criterio de carácter reputacional o las consideraciones sobre el empleo en un momento determinado, pues tienen alguna influencia respecto de lo que hace la gente. Ayer también, como les decía, estuve en ese acto de entrega de diplomas, que lo reciben graduados de la Escuela de Industriales que han terminado esencialmente el curso pasado y reciben el diploma este año, ¿no? Como pasa en nuestras escuelas. Y yo ayer consultaba, por ejemplo, a muchos de los estudiantes que me encontraba por curiosidad, y un porcentaje altísimo estaban trabajando, pero altísimo. Estoy hablando del orden del 90% o más, ¿no? Estaban en estos momentos trabajando. Y por lo tanto, quiero decir que en tanto en cuanto se produzcan algunos de esos mecanismos, estoy seguro que los que en estos momentos tienen que elegir, elegirán opciones parecidas a los que están proporcionando empleo a estas personas, en este caso particular, ¿no? En este caso particular, y a la inversa, en la medida en que la reputación, el empleo o alguna otra consideración entre en juego, pues los estudiantes cambiarán de criterio en función de esas opciones. Y por ello, pero ya digo, hay algunos elementos todavía de resistencia en el sistema que se mantienen. Los sistemas de verificación por la NECA. Yo creo que la NECA ha hecho un trabajo difícil, la verdad, pero hay una sensación generalizada en todo el sistema respecto de que llenamos demasiados papeles. Y esto lo digo hoy quizá con más libertad que hace unos meses como rector, pero es verdad que algo de esto pasa. Yo no sé, no tengo la solución, no la tengo, pero desde luego alguna vuelta hay que darle a todo este sistema. Además, me queda alguna duda ahora cuando pasemos de la verificación ahora a la evaluación al cabo de unos años. Vamos a ver cómo todo esto se ejecuta, y tengo algunas dudas, alguna vuelta hay que darle a todo esto porque está muy extendido en todo el panorama universitario y por gente que no tiene ninguna consideración o con ninguna connotación de ningún carácter, ni en la gestión ni en la política, que tienen este tipo de sensación en muchas de las cosas. La estructura ha cambiado, sin duda. Está cambiando, tiene elementos de flexibilidad, pero también soy de la opinión que los modelos están cambiando muy lentamente, muy lentamente. No es tan evidente que se esté produciendo una transformación completa. Es verdad que se están tomando muchas medidas, se están tomando muchas iniciativas. El profesor Michavila hablaba de su evaluación continua en la asignatura. Hay prácticamente en todas partes hay un proceso en que estamos entrando, pero el proceso también, en mi opinión, está cambiando mucho más lentamente. Y, por tanto, hemos cambiado la estructura, pero no tanto en estos momentos los modelos educativos. Hay algunas novedades, como esa que les indico, que tiene carácter más tecnológico, que está generando más revolución que muchos de los cambios metodológicos o de innovación que estamos introduciendo en las universidades. Hoy, el que estén disponibles en abierto los materiales educativos de prácticamente los mejores lugares del mundo, incluidos también muchos de los que tenemos en nuestro país, hace que todo el mundo tenga que ponerse. Es que ha cambiado la manera en que los estudiantes buscan el material. Es que hoy cualquier estudiante puede contrastar contra una asignatura equivalente, que es lo que hace cualquier profesor en cualquier lugar del mundo, y por lo tanto los profesores nos sentimos hoy en la obligación de estar al tanto de esa realidad, y está transformando la manera en cómo entendemos las cosas. Desde luego en el ámbito de las ciencias técnicas se está produciendo, y yo, que como profesor, por cierto, me incorporo ahora, lo primero que he hecho es comprobar qué hace por ahí medio mundo. No vaya a ser que esté desenfocado en lo que estoy haciendo, y por lo tanto estoy aprovechando de esa oportunidad, y algunas acciones de esta índole están produciendo mayor cambio que muchas de las innovaciones de carácter estructural que las universidades están tomando. Saben que ahora hay un proceso que se está produciendo también de manera masiva, y vamos a ver qué efectos tiene. Y me refiero al hecho de que se está generalizando en muchas áreas la prestación de servicios gratuitos a todos. Y hoy todos,
pues disponemos de servicios de correo electrónico gratuitos, servicios de búsqueda en Internet gratuito, etcétera, etcétera, servicios de almacenamiento documental hasta 5 gigas gratuitos, donde puede elegir uno entre Dropbox y no sé qué, pero ahora se está produciendo un mecanismo y es la oferta de formación completa gratuita y masiva. De manera que ahora hay montones de iniciativas, y no quiero cansarles con esto, porque no es objeto, en donde uno puede seguir los cursos, ya no los materiales, los cursos, todo el conjunto, las evaluaciones, todo, de las mejores universidades del mundo, gratis. Es verdad que el tema de la certificación es otro elemento a añadir, que tiene algunas variedades, pero se está produciendo ya no solo el que esa oferta existe gratis, sino que los que la están emitiendo, aparte de proporcionar esos servicios, les empieza a pasar como a algunos de los proveedores de servicios de otro tipo que están bajando. Es que tienen la información de millones de personas respecto de muchas variables que se extraen de la información que gestionan con todos esos estudiantes que están recibiendo a su vez en contra una prestación gratis. Y esa información del mundo educativo tendrá valor y será usada por quien la tiene, y por lo tanto no podrá ser usada por quien no la tiene. Y esto también está generando algunos cambios en la metodología que van por encima de las iniciativas que estamos tomando de carácter más local en muchas universidades. Y por tanto, vale la pena estar atento a esas cuestiones que se están produciendo, donde se están produciendo cambios conceptuales básicos que vale la pena que los tengamos en cuenta. Sobre este tema que a mí me inquieta en exceso, no estoy tan seguro de que estemos haciendo grandes pasos. Y en eso nos lo jugamos mucho, de verdad, porque ya no es tanto un problema de qué saben nuestros graduados, sino con qué actitud salen frente a esos conocimientos. Y el fomentar la creatividad y la innovación, aunque es verdad que se está mejorando, hay montones de iniciativas, challenges, trabajo en equipo, concursos súper interesantes que están dando lugar a algunas cosas que en el pasado eran absolutamente impensables, pero tengo la sensación de que ahí no estamos consiguiendo todo lo que necesitamos y todo lo que nos jugamos. Y creo que es vital conseguir esa transformación. Y prestar atención a esto. Ya sé que es difícil de medir, pero como no tenemos cómo medir, en general estamos tomando no demasiadas iniciativas en relación con el aumento de la creatividad y el fomento de la innovación en nuestros estudiantes. Y creo que eso depende no tanto de qué enseñamos, sino de cómo lo enseñamos. Y por tanto hay también alguna consideración a mejorar enorme. Y la 12ª lección, la situación a la que se refería el profesor Uchavila, en estos momentos que vivimos las universidades, esencialmente las públicas, las privadas lo ven desde otra perspectiva, no digo que no lo vivan, pero lo ven en otro contexto, sin duda, está desincentivando muchos de estos cambios, sobre todo los de carácter metodológico. Porque o sea, ¿en qué medida te vas a poner a hacer grandes innovaciones que exigen recursos o nuevas maneras de hacer si cada vez o tienes menos recursos humanos o tienes menos de todo? Y esto está generando también un efecto de carácter negativo. Es decir, que no solamente estamos teniendo las dificultades económicas, sino que estas dificultades económicas generan naturalmente un efecto sobre los procesos educativos y en particular dificultan los cambios y los procesos de reforma. Y eso creo que es una cuestión esencial. Y por tanto, de algunas de estas lecciones, permítanme ya concluir, por acabar y no cansarles demasiado. Mi conclusión básica es que la reforma tiene más ventajas que inconvenientes y esencialmente las ventajas están articuladas sobre la flexibilidad. Creo que la flexibilidad de la estructura y la capacidad de adaptación a un contexto cambiante es un elemento decisivo, que en mi opinión tiene muchas ventajas. Esencialmente en el ámbito de las enseñanzas técnicas permite hacer grados con perfiles completamente distintos, no tiene por qué haber homogeneidad en los perfiles, ni tiene por qué significar exactamente lo mismo un grado en términos de los perfiles. No es aquello de, que forma parte muchas veces del debate en que se dice, miren, el grado es la formación básica y el máster es la formación especializada. Bueno, sí, pero aún dentro de esos conceptos hay muchos matices y lo que debe permitir el sistema es capacidad de adaptarlos, porque creo que hoy hay
en términos de la demanda de empleo y en términos de esa orientación de carácter profesional que tienen las enseñanzas técnicas, creo que se demandan perfiles hoy bien distintos y lo que tenemos que hacer es producir en un número suficiente el conjunto de profesionales que al final se incorporan a la actividad en las empresas y, por tanto, son capaces de construir, bueno, pues la realidad empresarial de nuestro país. Es imprescindible abordar el tema de las atribuciones profesionales y dejarlo resuelto de otra manera. Esto como concepto general, ya sé que es muy fácil de decir y no hay gobierno que se atreva a hacerlo. Por lo tanto, bienvenido es la sugerencia, pero como yo no estoy ahora mismo con ninguna responsabilidad ni tengo nada que ver con el gobierno, pues yo les invito a que esto sea así. Las reformas, en todo caso, y esto es otra cosa en el que me hago autocrítica, muchas veces el envoltorio nos hace perder el objetivo. Porque no estamos reformando para adaptarnos a una nueva legislación, sino que estamos reformando las cosas con objeto de conseguir algunos objetivos desde el punto de vista de la formación. Como es reducir pues el fracaso. Por cierto, debo decirles que aquí en esta universidad ha habido un cambio radical desde que hemos empezado con los grados en términos del resultado académico de los estudiantes, en algunos de los cambios que se han introducido. Ha habido en algunos sitios un resultado claramente, bueno, espectacular, impensable incluso. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que algunos de los retos de los que hablaba al principio, algunas de esas fronteras, algunos de esos elementos que hay que incorporar, hay que tenerlos en la reforma, si no, no estamos haciendo las cosas como debemos. Y, sobre todo, yo aún no termino de ver esos elementos automáticos de autoajuste que permitan que el sistema no evolucione de manera sin control. De forma que algunos mecanismos de autoajuste o los incorporamos las universidades o se incorporan con carácter general, o si no, puede que en algunos temas, y elegía antes el tema de los másters como un experimento del que todavía no tenemos un resultado claro, pero hay algún riesgo de que si no se introducen esos mecanismos de autorregulación, el sistema tienda en algún caso hacia una deriva sin control, como consecuencia de cómo nos comportamos los universitarios y cómo es el sistema de gestión y de gobierno en las universidades en relación con estos temas. Por tanto, yo si tuviera hoy que dar una nota a la reforma en estos momentos, y como profesor tuviera, ¿cómo ha ido usted la reforma? De una nota del 1 al 10, yo estaría cerca del notable, por abajo, pero cerca del notable. O sea, mi valoración es positiva. Creo que a pesar de las críticas que sufre el sistema, creo que tiene muchos elementos que van a permitir modernizar la estructura de los estudios universitarios, que va a permitir también que unas universidades y otras se distingan, y a lo mejor al cabo de unos años hay matices que las diferencian, y eso sería sin duda deseable, pero que en cualquier caso creo que ha sido un proceso que en términos generales y en el ámbito de las enseñanzas técnicas creo que ha resuelto algunos de los inconvenientes que tenía el sistema anterior y que no quiero ahora repasar, y ha permitido afrontar algunos de esos retos de futuro con alguna garantía. En eso estamos, hay que seguir sin duda trabajando, pero espero y confío que en la medida en que nos toque a unos y a otros, ya que hay mucha gente con responsabilidad, seamos capaces de causar algunos de esos retos que tenemos por delante. Y nada más, aquí termino. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado. Como ustedes han visto, el rector no le ha dado tiempo a venir, no ha podido venir por las circunstancias. Entonces, la cátedra tiene siempre el interés de ser puntual a la hora de terminar, porque es una forma también de respetar a quienes nos dedican su tiempo. Podemos hacer una pregunta o dos, o quizás, si a ustedes les parece, la presentación del profesor Uceda la vamos a poner, ¿verdad, Javier?, en la página web de la cátedra, y a todos los que les interese, pues la pueden tener a su alcance, no solo para verla, sino para hacer comentarios. Me parece que la intervención de profesor Javier Uceda, la intervención de Javier, ha sido, como es habitual en él, brillante, atrevida y directa, y además muy incisiva mirando de cara al futuro. Creo que tiene mucho de planteamiento innovador, de balance, pero también de planteamiento innovador y de punto de partida de otras reflexiones. A mí se me ocurría, no voy a aprovechar de decir que no hay preguntas, voy a hacer una, no, pero a mí se me ocurría una cuestión muy
que puede ser atractiva, que es cómo ligar unas lecciones en otras de las que Javier ha planteado, cómo unas de ellas han influido en otras. Por ejemplo, el tema de las metodologías en la creatividad y la innovación. Si uno repasa instituciones europeas o americanas que destacan por su capacidad de innovación, ve cómo los métodos de trabajo del colectivo de profesores con sus estudiantes son diferentes en gran medida de los tradicionales que hemos venido siguiendo. Por lo tanto, allí ese relacionar unas lecciones con otras que Javier de forma sistemática y brillante ha hecho, estaría muy bien como punto de apertura de un coloquio a través de la página de la cátedra o de lo que ustedes quieran que podamos seguir avanzando, aparte de las líneas de trabajo de esto. Así las cosas, si les parece bien, queremos ahora, ya que no hay el discurso del señor rector como final del acto, sí que queremos en el último minuto de este acto tener una atención simbólica con la dedicación, el apoyo y la actitud tan generosa que siempre tiene Javier Uceda con nuestra cátedra. Y queríamos darle un recuerdo, no de punto final, sino simplemente como un punto y seguido. Es como lo que te pasa a ti siempre en tus conferencias, una victoria. Bueno, sí, sí. No fue así. Bueno, en fin, no por inesperado me siento más agradecido y un honor que tengáis el detalle y la distinción. Yo en estos años en que he estado como rector de la universidad no he hecho más que apoyar una propuesta de una institución como es esta cátedra de UNESCO, que se ha ganado su reputación desde luego a pulso y que ha hecho también que el nombre de la Universidad Politécnica de Madrid, vinculada a su actividad, pues haya tenido también su correspondiente premio en las actividades, y por ello pues enormemente satisfecho. El hecho de que hoy haya estado aquí, que me hayáis dado la oportunidad también de participar de manera directa y que hayáis tenido además, ya digo, de manera inesperada con la victoria, como me dices, pues desde luego para mí es todavía pues sentirme, en fin, un poco apesadumbrado por quizá lo inmerecido, pero en cualquier caso enormemente satisfecho por el reconocimiento que me hacéis. Bueno, pues si me permiten, solo quiero decir dos cosas. Una, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por venir y pedirles que no dejen esta sana costumbre y generosa costumbre de acompañarnos en actividades como las que hacemos. Por favor, sigan viniendo. Y a los que están aquí, que son miembros del Consejo Asesor de la Cátedra, decirle que, ¿cómo se llama? Se dice sin solución de continuidad, punto y seguido, que no punto y aparte, vamos a comenzar el Consejo. Muchas gracias a todos.